Desde la antigüedad, el pueblo de Israel ha anhelado un líder fuerte, alguien que pudiera guiarlo a través de los desafíos y las incertidumbres. Ya no querían confiar únicamente en la fe y en las promesas divinas. Querían un rey, pero estaban preparados para ello. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y dejar tu like. Conozcamos juntos esta increíble historia. El pueblo de Israel atravesaba un periodo de transición. Durante años habían sido dirigidos por jueces, hombres y mujeres, elegidos por Dios para gobernar en tiempos difíciles. Sin embargo, algo empezó a preocuparles. Cuando miraron a las naciones vecinas, se dieron cuenta de que todas tenían reyes poderosos al frente de sus ejércitos. Se preguntaron, ¿por qué nosotros no? Este deseo se convirtió en un clamor colectivo. Samuel, el profeta de Dios, escuchó la súplica del pueblo. Sabía que esta elección no era solo una cuestión política, sino un reflejo del corazón de la nación. Al pedir un rey humano, rechazaban el liderazgo directo del Señor. Samuel trató de advertirles, explicándoles los peligros, responsabilidades y desafíos de tener un rey. Pero los israelitas estaban decididos. Querían a alguien que les diera órdenes, alguien visible, tangible. Ante esto, Samuel llevó el asunto a Dios. La respuesta fue clara: cumplir su petición. Fue entonces cuando apareció Saúl, un joven alto, fuerte y aparentemente ordinario. Su historia comenzó de una manera inusual. No era un guerrero experimentado ni un líder nato. De hecho, solo buscaba los animales perdidos de su padre cuando conoció a Samuel. Pero el destino le tenía reservado algo mucho más grande. Samuel miró a este joven y sintió la confirmación divina. Este sería el primer rey de Israel. En un acto solemne, derramó aceite sobre su cabeza, sellando la elección divina. Pero algo sucedió en ese momento. El Espíritu del Señor se apoderó de Saúl, cambiándolo profundamente. Ya no era un joven cualquiera, era el ungido de Dios, destinado a liderar una nación. Pero cuando llegó el momento de ser presentado al pueblo, sucedió algo inesperado. En lugar de dar un paso adelante, Saúl se escondió. No parecía preparado para llevar la corona. Su corazón oscilaba entre la grandeza de la misión y el miedo a lo desconocido. Pero cuando finalmente fue encontrado y conducido entre la multitud, su presencia infundió respeto. Alto, imponente, una figura digna de un rey. El pueblo murmuraba entre sí: ¿es el elegido de Dios? El comienzo de un reinado siempre genera expectativas. Pero, ¿estaría Saúl a la altura de todas ellas? El silencio se rompió con un grito unísono: ¡Viva el rey! La imponente estatura de Saúl conquistó a muchos, pero él sabía que llevar el título no era lo mismo que estar preparado para gobernar. Ser elegido era solo el principio. La prueba de su liderazgo no tardaría en llegar. El peligro no se hizo esperar. Los amonitas, enemigos implacables de Israel, enviaron un cruel mensaje a la ciudad de Jabes de Galaad. Los habitantes tenían dos opciones: rendirse o sufrir la humillación de que les arrancaran el ojo derecho. La desesperación se apoderó de la ciudad. El miedo se extendió. ¿Quién los salvaría? Lejos de allí, Saúl seguía llevando una vida sencilla en el campo, ajeno a la crisis que asolaba a sus compatriotas. Pero todo cambió en el momento en que recibió la noticia. Algo se despertó en su interior. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, encendiendo una llama incontrolable de coraje y liderazgo. Por primera vez, sintió el peso de su misión. Sin vacilar, tomó una decisión radical. Tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió las partes por todo Israel con una sombría advertencia: cualquiera que se negara a luchar a su lado correría la misma suerte. El impacto fue inmediato.
El temor de Dios se apoderó del pueblo, y de todas las tribus se levantaron hombres para la batalla. Con un ejército formado, Saúl actuó con estrategia e intrepidez. Guiados por su liderazgo, los israelitas atacaron con fuerza y aplastaron a los amonitas, salvando Yabes de Galaad. La victoria no solo salvó la ciudad, sino que consolidó a Saúl como rey a los ojos de todos. Su nombre era ahora sinónimo de fuerza y mando, pero un reinado no se sostiene con un solo triunfo. El mayor desafío estaba por llegar. Los filisteos, un enemigo mucho más poderoso y organizado, comenzaron a avanzar sobre Israel. Era el comienzo de una nueva amenaza que requeriría no solo valentía, sino también una fe inquebrantable. Las tropas israelitas se movilizaron, pero el miedo rondaba el campamento. Samuel había dado instrucciones claras a Saúl. Antes de cualquier acción militar, tenía que esperar 7 días a que llegara el profeta y ofreciera los sacrificios al Señor. Esta espera era una prueba de obediencia, un desafío tan grande como la guerra que se avecinaba. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Los filisteos se acercaban y la confianza del ejército de Israel empezó a desmoronarse. Los hombres desertaban, huían a las montañas, se escondían en cuevas. El ejército que una vez había sido una fuerza poderosa, ahora disminuía a cada hora, y Samuel nunca llegó. Saúl observaba los rostros angustiados a su alrededor. Su corazón estaba apesadumbrado. El tiempo se agotaba. Él era el rey, no podía esperar más. ¿O podía? Lo que hiciera a continuación definiría el curso de su historia. El tiempo se agotaba. Los soldados miraron a Saúl en busca de una decisión, y la ansiedad se apoderó de su pecho. Había que hacer el sacrificio, pero Samuel aún no había llegado. Sin la bendición de Dios, ¿cómo podrían ganar? La presión era abrumadora. El rey, convencido de que no podía esperar más, tomó la iniciativa y ofreció él mismo la ofrenda al Señor. El último rastro de humo del altar aún se elevaba hacia el cielo cuando apareció una figura a lo lejos. Samuel había llegado por fin. Su mirada contenía una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Qué has hecho? La voz del profeta cortó el silencio. Saúl intentó justificarse. Explicó el miedo que se apoderaba del ejército, la deserción de los hombres, la creciente amenaza de los filisteos. No tenía elección, dijo. Pero Samuel permaneció impasible. Tu impaciencia te costará cara, le dijo con severidad. La advertencia resonó en la mente de Saúl, pero no permitió que penetrara profundamente en su corazón. El peso de la responsabilidad aún descansaba sobre sus hombros. Había otras batallas que librar, y la siguiente misión era crucial. Esta vez, la orden divina era clara y no negociable. Los amalecitas debían ser completamente destruidos. Ninguna vida, ningún animal, nada debía ser perdonado. Era un juicio directo de Dios sobre un pueblo que durante generaciones había hecho el mal contra Israel. Saúl reunió a su ejército y marchó a la batalla. La victoria llegó rápidamente, el enemigo fue derrotado, pero mientras caminaba por el campo de batalla, algo cambió en el interior del rey. Vio los mejores animales de la manada amalecita, sanos, fuertes, valiosos, y entonces vio al propio rey Agag, capturado vivo. Una idea surgió en su cabeza. ¿Por qué desperdiciar tan preciados recursos? Después de todo, podía ofrecerlos a Dios como sacrificio. Parecía una elección sensata, pero sabiduría no es sinónimo de obediencia. Cuando Samuel llegó al campamento, no necesitó muchas palabras. El balido de las ovejas denunció el error de Saúl incluso antes de que hablara el profeta. ¿Qué es ese sonido que oigo?, preguntó severamente. Sin vacilar, Saúl se explicó. Había guardado lo mejor para ofrecérselo a Dios. Pero Samuel no se dejó impresionar.
La obediencia es mejor que el sacrificio, declaró con firmeza. En ese momento se dictó sentencia. Dios había rechazado a Saúl como rey, seguía ocupando el trono, pero algo en su interior se había roto. El Espíritu del Señor, que antes lo había fortalecido, se había retirado. El vacío que sentía no podía llenarse, por mucho que intentara ignorarlo. Mientras Saulo se hundía en su inquietud, lejos de allí, Dios ya había elegido a su sustituto. En la pequeña ciudad de Belén, Samuel se dirigió a la casa de Jesé. Entre sus hijos, la elección recayó en el más improbable, un joven pastor de apariencia corriente. Su nombre, David. En el silencio de aquella reunión, lejos de las miradas del pueblo, Samuel derramó aceite sobre la cabeza del muchacho, y en ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre David con poder. Mientras tanto, Saúl se encontraba atormentado por algo que no comprendía. Una inquietud crecía en su interior, un peso sofocante que ningún consejero podía aliviar. El hombre que una vez había sido la esperanza de Israel era ahora prisionero de su propia caída. Pero esta historia estaba lejos de terminar. La aflicción crecía en el interior del rey. Nada parecía aliviar su malestar hasta que alguien sugirió una solución inesperada. Un músico de talento podría calmar su espíritu y traer la paz a su atormentada mente. Y así fue como, en otro de esos encuentros que parecen escritos por el propio destino, David fue llamado a palacio. El joven pastor, ahora frente al rey, blandía su arpa con destreza. Cada nota resonaba suavemente en el salón real, disipando las sombras que envolvían a Saúl. A medida que la melodía llenaba la sala, el tormento del rey disminuía y experimentaba momentos de tranquilidad. Pero lo que nadie sabía era que el mismo niño que tocaba para aliviar el sufrimiento del rey sería un día su sucesor en el trono. David se ganó su puesto en palacio, pero pronto demostraría ser mucho más que un hábil músico. Mientras servía al rey, una nueva amenaza se alzaba contra Israel. Los filisteos, enemigos desde hacía mucho tiempo, contaban ahora con un temible guerrero en sus filas. Su nombre, Goliat. Durante 40 días, el gigante desafió al ejército de Israel. Su presencia era intimidante, su voz un trueno que resonaba en el campo de batalla. Ningún guerrero tenía el valor de enfrentarse a él. El miedo paralizaba incluso a los más experimentados. Entonces apareció David. No había ido a luchar, solo a llevar provisiones a sus hermanos en el campamento. Pero cuando oyó el desafío del filisteo, su indignación creció. ¿Cómo podía alguien atreverse a insultar al ejército del Dios vivo y quedar impune? Ante el miedo de los soldados, David tomó una decisión impensable. Se enfrentaría él mismo a Goliat. La noticia llegó a oídos de Saúl, que la recibió con escepticismo. ¿Cómo podía un simple pastor, sin experiencia en la guerra, derrotar a un gigante? Pero David estaba convencido. Le contó al rey las veces que se había enfrentado a un león y a un oso para proteger a sus ovejas. Dios le había librado antes y le libraría de nuevo. Sin otra alternativa, Saúl permitió que David fuera a la batalla. Intentó vestirle con su armadura real, pero el joven no estaba acostumbrado a tanto peso. En su lugar, optó por lo que ya conocía, una honda y 5 piedras tomadas del arroyo. Delante de todo Israel, el pequeño pastor se enfrentó al colosal guerrero. Goliat se burló de él y se rió de la osadía del joven. Pero David no se dejó intimidar. Levantó la voz y declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos». El silencio se apoderó del campo de batalla. David giró la honda con precisión y lanzó la piedra. En un instante, la roca golpeó la frente del gigante y Goliat cayó pesadamente al suelo.
La victoria fue tan rápida e impactante que el ejército filisteo entró en pánico y huyó. El nombre de David corrió como la pólvora por todo el reino. El joven pastor se convirtió en el héroe de Israel. En las calles, el pueblo cantaba en señal de celebración. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Lo que empezó como un canto de alabanza se convirtió en un golpe al orgullo del rey. Saúl, que antes había visto a David como un joven talentoso e inofensivo, ahora lo veía como una amenaza real. Y esta desconfianza pronto se convirtió en obsesión. Cada día, la influencia de David crecía. Cada batalla ganada, cada muestra de valor, hacían que su nombre fuera exaltado entre el pueblo. Mientras tanto, Saúl veía disminuir su propia sombra. La envidia comenzó a envenenar su corazón. La sensación de que Dios le había abandonado no hizo sino ahondar su amargura. El rey ya no podía mirar a David sin recelo y preocupación. El joven, que antes había sido músico en su palacio, parecía ahora un rival peligroso. La convivencia se hizo insoportable. En un momento de rabia incontrolable, Saúl lanzó su lanza contra David mientras éste tocaba el arpa. El joven logró esquivarla, pero el mensaje era claro. Su vida corría peligro. Saúl ya no confiaba en él y su deseo de eliminarlo crecía. Intentó enviarle en misiones suicidas con la esperanza de que no volviera con vida. Pero David regresó victorioso, ganándose aún más el corazón del pueblo. El rey sabía que no podía esperar más. Había que tomar medidas más extremas. La obsesión de Saúl por eliminar a David se convirtió en su única preocupación. Movilizó a todo el ejército de Israel para perseguirlo. El joven huyó a desiertos, cuevas y ciudades escondidas, pero Saúl nunca se dio por vencido. La caza fue implacable. Pero, sorprendentemente, David siempre escapaba. 2 veces tuvo la oportunidad de cambiar su destino para siempre. La primera vez fue dentro de una cueva. David y sus hombres estaban escondidos cuando, sin que ellos lo supieran, Saúl entró solo. Era el momento perfecto. Sus guerreros le animaron. «Este es tu día. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos». Pero David se negó. En lugar de matar a Saúl, le cortó un trozo de su manto como prueba de que podía haberlo hecho, pero prefirió perdonarle la vida. Más tarde, cuando reveló su hazaña, Saúl lloró. Reconoció que David era más justo que él. Pero este reconocimiento no duró. La persecución continuó. La segunda oportunidad llegó cuando David encontró a Saúl durmiendo en medio de su campamento. Sus hombres volvieron a apremiarle. Esta vez, acaba con él. Pero David se negó una vez más. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». En lugar de matarlo, cogió la lanza de Saúl y una jarra de agua que tenía a su lado, demostrando que, si hubiera querido, podría haberlo aniquilado. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que había pasado, su frustración no hizo más que crecer. No podía capturar a David, y peor aún, Dios seguía a su lado. La desesperación creció, la presión creció, y mientras Saúl gastaba sus fuerzas persiguiendo a David, una amenaza mucho mayor se cernía sobre él. Los filisteos estaban listos para un ataque decisivo, y esta vez el rey no tendría a dónde huir. La guerra era inminente. En el horizonte, los ejércitos se alineaban para una confrontación que decidiría el destino de Israel. En el monte Gilboa, Saúl sintió que se acercaba el peso de la batalla. Pero algo en su interior ya lo sabía. Dios no estaba de su lado. Buscó una respuesta. Intentó oír la voz del Señor en sueños, consultó a los profetas, pero el silencio era absoluto. Por primera vez, estaba verdaderamente solo. El miedo crecía en su pecho. Desesperado, tomó una decisión prohibida, algo que él mismo había condenado en su reino. Disfrazado, Saúl fue a Endor. Allí vivía una mujer temida y buscada, una médium.
alguien que afirmaba comunicarse con los muertos. Sabía que estaba infringiendo sus propias leyes, pero la desesperación hablaba más alto. Le ordenó que invocara al espíritu de Samuel, el profeta que una vez lo había ungido rey, aquel cuya voz era portadora de la verdad. Para sorpresa de todos, Samuel apareció. Su mirada era severa, su voz dura como la piedra. No había esperanza en sus palabras. «El Señor te ha dado la espalda», dijo. «Los filisteos ganarán, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». El veredicto estaba dado. La guerra estaba perdida incluso antes de empezar. Al día siguiente, el sol salió sobre el monte Gilboa. El ambiente era pesado, como si el mismo cielo supiera lo que se avecinaba. El ejército de Israel, debilitado, se enfrentaba a los filisteos. Pero ¿cómo podían luchar cuando su propio rey ya sabía que la batalla estaba condenada? El enemigo avanzó con fuerza. El caos se extendió rápidamente. Los soldados israelitas comenzaron a caer. En poco tiempo, el campo de batalla se convirtió en un escenario de devastación. Los hijos de Saúl, incluido Jonatán, su fiel compañero y heredero, cayeron ante los filisteos. El rey, ya herido por los arqueros enemigos, apenas podía mantenerse en pie. El asedio se acercaba, y entonces llegó su decisión final. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había salida. Ser capturado significaría humillación, ser exhibido como trofeo por sus enemigos. No podía permitirlo. Se volvió hacia su escudero. «Mátame», ordenó, pero el joven, aterrorizado, se negó. Sin otra alternativa, Saúl agarró su propia espada y se arrojó sobre ella. Así acabó el primer rey de Israel, solo, rodeado de derrotas, consumido por la desesperación. La noticia se difundió rápidamente. Los filisteos encontraron su cuerpo y profanaron su memoria. Lo decapitaron y exhibieron su cabeza y su armadura como símbolo de su victoria. Su cuerpo mutilado fue colgado en los muros de Bet-San, una última humillación para un rey caído. Pero incluso en la muerte, un último acto de lealtad brilló en la oscuridad. Los hombres de Jabes de Galaad, aquellos a quienes Saúl había salvado años antes, no olvidaron su deuda. Arriesgaron sus vidas para recuperar su cuerpo. Se lo llevaron lejos de los ojos del enemigo y le dieron un entierro apropiado. Fue el final de un rey, pero no el final de la historia, porque, lejos de allí, David recibió la noticia, y su destino no había hecho más que empezar. La noticia de la muerte de Saúl recorrió Israel como un viento tenebroso, pero para David no hubo celebración. No hubo alegría por la caída del rey, ni alivio por el fin de la persecución. Al contrario, su corazón estaba lleno de tristeza. Puede que Saúl pasara años intentando destruirlo, pero David seguía viéndolo como el primer rey ungido por Dios. Y sobre todo, el dolor más profundo provenía de otra pérdida: Jonatán. Su mejor amigo, su hermano del alma, había caído junto a su padre en aquella misma batalla. El dolor era abrumador. David, abrumado por la emoción, compuso una canción de lamento. Una canción que resonaría durante generaciones, no solo como homenaje, sino como reconocimiento de la grandeza de dos guerreros. «Cómo han caído los poderosos», exaltó la valentía de Saúl y Jonatán, recordándolos no por sus errores, sino por sus virtudes. Fue un inesperado acto de honor para alguien que había sufrido tanto a manos del rey. Pero David no guardaba rencor. Siempre supo que Saúl comenzó con un gran propósito. Había sido elegido, ungido, y tenía en sus manos la oportunidad de conducir a Israel a una nueva era. Pero su historia se convirtió en una advertencia. Su orgullo, su desobediencia y su falta de confianza plena en Dios le llevaron a la ruina. Ahora Israel estaba sin rey, sin un liderazgo claro.
El vacío dejado por Saúl creó una incertidumbre que se cernía sobre la nación. El pueblo se preguntaba, ¿quién ocuparía el trono? David sabía que había llegado su hora, pero el peso de este momento era inmenso. El reinado de Saúl comenzó con la bendición de Dios y victorias gloriosas, pero se vio empañado por decisiones precipitadas y una fe que se desvanecía poco a poco. Para David, esta era una lección que nunca podría olvidar. Ser rey no consistía solo en ganar batallas. Se trataba de permanecer fiel, caminar con Dios y no repetir los errores del pasado. La transición entre Saúl y David no fue solo un intercambio de gobernantes. Era el comienzo de una nueva era para Israel, y el futuro estaba a punto de escribirse. Saúl comenzó con un inmenso potencial, elegido por Dios, ungido por el profeta, un rey que lo tenía todo para dirigir Israel con fuerza y sabiduría. Al principio, mostró humildad y obtuvo grandes victorias, pero su camino tomó otro rumbo. La inseguridad arraigó en su corazón. El orgullo creció silenciosamente. Lo que comenzó como una llamada divina se convirtió en una lucha desesperada por mantener el poder. Saúl no perdió su reinado en un solo momento, sino a lo largo de años de pequeñas desobediencias. Con cada decisión impaciente, con cada elección basada en el miedo y no en la fe, se alejaba más de Dios. El trono, que al principio parecía una misión sagrada, se convirtió en una carga insoportable, y cuando se dio cuenta de que el Señor ya no estaba con él, la obsesión se apoderó de su alma. David nunca fue su verdadero enemigo, pero, consumido por el miedo a perder lo que le quedaba, Saúl no pudo ver la verdad. El problema nunca fue David. El problema era su propia incapacidad para confiar en el plan de Dios. Y así, el hombre que podría haber llevado a Israel a la prosperidad acabó solo, derrotado y sin fuerzas para continuar. Pero la historia de Israel no terminó con él. El futuro no había hecho más que empezar. El reinado de David traería una nueva etapa, y con ella, lecciones que resonarían durante generaciones. Porque al final, la verdadera batalla no es solo contra los enemigos externos, sino contra lo que llevamos dentro. El viaje de Saúl nos enseña una lección esencial. Empezar bien es importante, pero lo que realmente importa es cómo terminamos. Fue elegido por Dios, ungido para gobernar, pero poco a poco se desvió del camino correcto. Su historia nos muestra que la obediencia es lo que sostiene a un líder. Sin ella, incluso el destino más prometedor puede acabar en la ruina. El orgullo, la envidia y el miedo han ocupado el lugar de la fe. Y cuando eso ocurre, la caída es inevitable. Observando su trayectoria, vemos que no es el comienzo lo que define una historia, sino la forma de perseverar hasta el final. Y ahora David ocupaba el trono. Para él, esta sería una lección que nunca podría olvidar. El futuro de Israel estaba a punto de cambiar, y con él vendrían nuevos desafíos. Pero esa es otra historia. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando grandes lecciones de fe y superación, deja tu like y compártelo con quienes necesiten escuchar este mensaje. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Juntos, seguimos descubriendo las enseñanzas más poderosas de la Biblia.